estamos hablando de una percepción del mundo diferente a la nuestra, la que está en niveles tan escondidos a nuestra propia vista que no la vemos, ¿vale? Entonces ahí todo se desarrolla con una rapidez tan grande que para ese mundo nosotros seríamos súper lentos, ¿no? Por eso lo de antes de el momentito este. Entonces a partir de ahí estoy intentando compartir toda la información que tengo, ¿no? Para que os la podáis llevar. Entonces parte de, por ejemplo, lo de las levaduras, que veo que no se ha quedado muy claro en casi ninguno, ¿no? Las levaduras son microorganismos que existen por sí ya en la naturaleza, ¿vale? Estamos hablando de que los microorganismos son los seres más antiguos, son los primeros seres vivos que existen y los más antiguos. Dentro de estos microorganismos hemos visto antes que como el ámbito donde vivían era complicado, entonces cada uno se especializó en dominar la parte de terreno en la que él vivía. ¿Bien? Entonces él se le hizo un artista de su propio medio. Entonces lo que hizo, conforme se fue encontrando con otros artistas de su propio medio, pues lo que crearon fue una compañía de artistas. Esta compañía de artistas son los microorganismos. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, hemos compartido que en las frutas, en los dátiles, en los duraznos, en las coles, antes ha dicho alguien lo de las coles, bien, todas estas en los tubérculos están minados prácticamente, son donde habitan los microorganismos. Has dicho también que hay un 10% de 1 al 10 de microorganismos negativos, enfermizos, digamos. Entonces, si te comes algo que tiene microorganismos, ¿cómo puedes asegurar de que no te tomas los malos? No, es que ahora verás, lo de los malos, simplemente también los llamamos los malos, porque sería para separar, ¿no? Para distinguir de unos y de otros. Pero por eso hemos puntualizado en lo de la comunidad. Que en la comunidad también habría esos vecinos a los que nosotros llamaríamos malos, pero no por eso hay que echarlos de la comunidad, ¿no? Sino al revés. Hay que hacernos tan comunidad para que este patógeno o este malo vaya entendiendo de que se tendrá que limitar también su campo de acción, ¿no? Y entonces, lo interesante de todo esto es que nosotros necesitamos estos malos aquí también. ¿Entiendes? Pero tienen que estar en un equilibrio. Ahora el desfase, lo que ha sucedido en nuestra sociedad es que la tecnología, los venenos, nuestros inventos, nuestro afán de comodidad y de todo, lo que ha hecho ha sido desplazar tanto a los buenos, que lo único que se ha quedado han sido estos malos. Y entonces, como entre ellos todos tienen mala leche, por decirlo así, unos cascabares, otros no sé cuántos, ni entre ellos se pueden ni ver. Y entonces lo que hacen también es molestarnos a nuestro propio sistema. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en nuestra tripa viven más de 7.000 millones de habitantes. Solo aquí, ¿vale? En los que hay neuronas y hay células, igual que las neuronas del cerebro, en las que en el día le dan, nuestra tripa le manda 7.000 órdenes a nuestro cerebro y nuestro cerebro solo le contesta una a la tripa. Bien, por eso lo de las emociones, cuando uno se enfada, cuando está ahí, que le duele la tripa, ¿vale? Lo de somos viscerales tiene algo que ver por eso. Cuando antes, en las culturas de antes, se le leía a uno las tripas, también era por eso, porque según cómo tenía la vida, su propio bioma, bien, pues entonces si era apta esa carne para el consumo, si se podía construir en esa zona o si no. Oye, ¿en el estómago hay también bacterias o no? Sí, 7.000 millones. En el estómago mismo, aunque haya tanto ácido. Ahí, es más, ellas son las encargadas de producir el ácido. Ahora, por eso hemos dicho antes que los microorganismos deficientes vivían en un rango de pH entre 3 y 3,5, ¿vale? Pero ahí dentro también conviven bacterias y microorganismos que son capaces de vivir en ambientes aún mucho más ácidos y mucho más extremos, ¿vale? Como el 2, por ejemplo. Incluso en el torrente sanguíneo, los ácidos, la bilis, la segregan unas bacterias. O sea, si no estuviesen ahí, tendríamos muchos problemas, ¿vale? Entonces, ahí. ¿Alguien quiere que explayemos un poquito, que ensanchemos algo de la información, que hemos dado algo antes? ¿Bien? Está todo relacionado. Sí, todo tiene que ver. Esto, todo tiene que ver. Bueno, y ahora quiero
compartiros. Alguien me ha visto antes que pulverizaba aquí, no paro yo de ahí ¿eh? Todo esto que estamos viendo, ¿veis? Mira, ahora aquí, mira, aprovechemos que está aquí el foco, ¿veis? ¿Las veis aquí? Pues aquí ahora nuestras bacterias lo que están haciendo es una fotosíntesis a nivel bacteriano. O sea, si aquí ahora en este ambiente hubiese lo que estamos diciendo, estos elementos, ¿no?, que no están en equilibrio, ellos lo que harían sería, ahora harían como un escáner, ¿vale? Como una resonancia magnética que han dicho ahí, resonarían, harían un barrido y verían en qué condición está el cuerpo de la persona, o el medio, o la casa, o cualquier cosa, y entonces a partir de ahí se pondrían a actuar unos o otros, ¿vale? No sé, a ver, es que no sé, como veo ahí, no sé cuáles son vuestras dudas y cuáles no, entonces me gustaría contestarlas todas, pero... José, entonces, ¿para qué sirve echar microorganismos en el aire? ¿Qué labor hacen? Sí, es lo que estábamos diciendo. Mira, disculpa, es que lo que acaba de preguntar Lorena es lo que ha preguntado usted antes, ¿bien? Sí, la importancia, o sea, antes usted me ha preguntado a mí que si los bichitos eran capaces de eliminar la contaminación, ¿no? Que por qué había contaminación. Pues porque alguien querrá que haya contaminación y no bichitos en el aire. Pero lo que pasa es, antes hemos dicho que la formación de lo que conocemos hubo un tiempo en que era muy difícil y en que el aire estaba contaminado, por decirlo así, ¿bien? Entonces, los microorganismos, lo que nosotros tenemos, los microorganismos deficientes orgánicos, ellos al vivir en simbiosis, es como si dijéramos, dentro de esta botellita hay un grupo de estos microorganismos en el que hay toda esta comunidad y todos viven ahí. Y dependiendo de lo que vayamos a comer, serán unos los que primero entrarán a la comida o otros. Si la comida, por decirlo así, lo que ellos ven en el ambiente es comida, lo que ellos ven en nuestro organismo es comida. Si nosotros lo pulverizamos en las botas, es comida, porque hay unos que se encargan de comer una cosa, otros que se encargan de comer otra, pero todo es comida para ellos, ¿bien? Simplemente lo que tenemos que ver es qué comida específica es la que le gusta a uno o a otro. Nosotros aquí lo que hemos dicho es que ellos conviven todos juntos y equilibran. Si en el aire hay algún elemento que se ha desfasado, que está produciéndonos a nosotros una mala calidad de vida, uno de estos bichitos, que es el encargado de comerse ese elemento, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo del dióxido de carbono. Pues cuando hay mucho dióxido de carbono en las ciudades y en la contaminación y de todo, si nosotros, o si se pulverizara esto en el ambiente, no habría esa contaminación, porque estos bichitos cogerían de esa contaminación eso tóxico, se lo comerían, y al igual que nosotros cuando comemos, y si te has sentado bien, pues sueltas un eructo, ese eructo sería para los otros microorganismos otro tipo de alimento, hasta que en el aire se quedase todo en armonía y no hubiese contaminación. Entonces ellos dejarían de trabajar. ¿El por qué? Porque su propósito es la salud, y si ya estamos en salud, ¿para qué tenemos que trabajar? Por eso la importancia, ya no de, ay, solo voy a comer ese tipo de comida, ay, solo... No, tenemos que implantar en nuestra conciencia que esto es una forma de vida, y que esto es una totalidad. Y quien se unifica con esta totalidad, él también forma parte de esta totalidad, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, es como nos tenemos que desarrollar. Ya no solo en todo, bueno, en todo, en nuestra propia alimentación, en nuestra propia relación con nosotros mismos y en nuestra propia relación con las otras personas. ¿Vale? O sea, ahí también va a pasar algo. Lo que estamos hablando es información muy densa, ¿vale? Entonces, dejaros de ver, si intentáis pensar, vais a cansar mucho a vuestro organismo. Entonces, simplemente estar abiertos porque estamos hablando de bacterias y vuestras bacterias hay algo que se llama transferencia horizontal de genes. Bien, y es que mis bacterias desde aquí están transmitiéndole a las bacterias de Lorena todo aquello que las bacterias de Lorena no han sido capaces de interpretar o de asimilar, no porque Lorena sea menos, sino al revés, porque mira, en este caso Lorena vino de Chile y entonces en Chile hay otro tipo de bacterias. Hemos dicho que allí las bacterias van de allí, ella ya lleva un tiempo aquí, entonces qué mejor que Lorena para transmitirnos muchas cosas, porque ella tiene una fusión de todas esas bacterias. Lo que has dicho tú antes de que viajar, pues aquí tenemos el ejemplo contrario. Claro, es que es verdad. ¿Bien? Sí, era por crear un poquito de... Pues entonces, desde ahí, entonces,
esta totalidad, ¿no? Esta comunidad, esta riqueza es lo que en verdad nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si nosotros, en vez de pensar estamos abiertos, no nos preocupemos porque todo esto lo vamos a entender. Porque si nosotros, el yo, este ego del que antes hemos hablado, cree no haberlo entendido, que no se preocupe. Porque tenemos tantas bacterias en nuestro organismo que si se pusieran en línea le darían 2 vueltas y media al planeta. Cuidado, ¿eh? Cuidado que 2 vueltas y media al planeta son 2 vueltas y media. Entonces... Perdona. Sí. Has dicho que hay una comunicación transversal de la... No, comunicación horizontal o transferencia horizontal de genes. De genes, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando estás cerca de otra persona se transmiten los genes. Muy bien. Sí, hay una reflexión de tu energía, de toda la información de tu propio mundo microbiano, lo vamos a llamar así. ¿Qué esto quiere decir? Que las bacterias de cada uno de los que hay aquí están interactuando con la persona que tiene al lado. Increíble. Y entonces lo que estáis beneficiando todos es, por ejemplo, si ahora yo no estoy entendiendo algo, pero la persona que tengo al lado sí lo está entendiendo, es más, ella está en su salsa, pues no me tengo que preocupar de nada. A ver, me tengo que ocupar de estar bien tranquilito y bien a gusto porque el de al lado me va a meter un chute, me va a meter una transferencia, me va a pasar una chuleta sin que yo me dé cuenta y entonces mis bacterias van a decir, "Ay, ¿qué está pasando aquí?". Entonces me voy a sentir diferente. Es más, tienen la capacidad de que una bacteria que en ella misma no tenga esta información, si es necesario, una bacteria de otra especie se la traspasará y a partir de ahí toda la especie de esta bacteria actuará con esta información. Increíble. A miles de kilómetros, ¿eh? A miles y miles de kilómetros. O a millones. Entonces, no sé, empezamos ahí, bueno, habíamos dicho la vida microbiana, los microorganismos en clases, bien, funcionaba como nuestra sociedad, entre 1 y un 10% que tienen buena intención, entre 1 y un 10% que no tienen tan buena intención, y entre un 80 y un 90 de oportunistas, lo vamos a llamar así, de que la corriente que más impere es a donde me voy a apuntar y ya está, ¿bien? Entonces, esto es lo que veríamos las clases. Después hemos visto también que ellos se componían, había varias formas de composición. Los más antiguos, que eran los que dentro de ellos no tenían núcleo, o sea, no tenían una estructura fija, estarían vacíos, y ellos eran los que se encargaron de coger estos elementos, o sea, antes Lorena habló de la creación, ¿no? Así, entonces, cuando hubo ese Big Bang lo que hizo fue coger estos elementos y esparcirlos por ahí, bien, y entonces están en el ambiente, como hemos visto antes en esta infografía del universo. Entonces las bacterias, los microorganismos, lo que hicieron fue hacer, mira, este poquito de aquí me lo voy a guardar yo aquí. La otra bacteria lo que cogió fue el otro elemento de aquí y se lo guardó aquí en el bolsillo, y la otra así y así, ¿no? Y entonces ya, a la vez, en primero que había como una sopa gigantesca de todos estos productos tóxicos, se fue, como si dijéramos, aligerando, ¿no? Y sí, aliviando de carga y de todo, aligerando de carga, porque cada uno de estos microorganismos que vino a la existencia se hizo el especialista de esa sustancia. ¿Bien? Y entonces, poco a poco hemos llegado hasta aquí. Hemos visto que ellos, al contrario de lo que se nos ha informado, no son competitivos. Bueno, ahora lo veremos, que puede haber competencias, pero en verdad son muy armoniosos. Suelen trabajar en armonía y cooperación y en simbiosis. Simbiosis es una expresión femenina, ¿bien? Y significa mutualismo, mutualidad, cooperación, beneficio, para aprovecharnos todos, ¿vale? Son uno. Entonces, ahí.